Muy bien, mis hermanos. Los niños pueden pasar a sus clases y nosotros vamos a tener este tiempo de la exposición de la palabra en el capítulo 3 de la carta de Santiago. Creo que nuestro hermano Ricky ya había comenzado esta carta. Nosotros nos vamos a enfocar en la segunda sección del capítulo 3, que consta de los versículos 9 hasta el versículo 18. Pero yo quiero invitarlos a que leamos juntos todo el capítulo, no es muy largo, y que podamos tener contexto de lo que nuestro hermano Ricky compartía, hace varios domingos atrás. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 1 de la carta de Santiago. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llenas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí. Hermano, definitivamente esta es una de las secciones, y yo creo, difíciles, ¿verdad? Duras de compartir a veces, porque de alguna manera, mis hermanos, y lo vamos a ver en un momento, todos nos identificamos con lo que va a tratar Santiago aquí. Es decir, el problema de la lengua, el problema de las palabras que proferimos, de lo que decimos. De alguna manera todos nos vamos a identificar y vamos a reconocer que hemos sido afectados por este mal. Y eso en algún sentido no es fácil de recibir, porque la palabra de Dios sí nos instruye, nos redarguye, ¿verdad? Nos prepara, pero también nos confronta, nos exhorta. Es como un golpe contra un muro. Pero qué bueno, porque el propósito del Señor, mis hermanos, es cada día moldearnos más a la imagen y a la semejanza de su Hijo. Y para eso hay cosas con las cuales tenemos que lidiar, cosas pecaminosas de nuestra naturaleza humana, con las que tenemos que luchar. Y esta sección, Santiago, o Jacobo, como decíamos desde el comienzo de la carta, esta sección podrá ser quizás una de las más difíciles para nosotros en el sentido de ser confrontados con un aspecto pecaminoso de nuestra conducta. El hermano Santiago aquí hace en los versículos anteriores del capítulo 3, antes de que entremos a nuestra sección, hace comparaciones. Por ejemplo, nos recuerda a sus lectores que por medio de poner frenos o poner esas correas en la boca de los caballos, el animal puede ser dirigido.
A través de esas pequeñas correas que se ponen en la boca del caballo se puede frenar todo el cuerpo. Ustedes lo han visto eso. Lo mismo sucede con un barco. Por muy enorme que sea, el barco tiene un pequeño timón. Y ese pequeño timón controla, dirige la nave. Y Santiago aquí dice, haciendo esta comparación del barco, que también la lengua es un miembro pequeño. Si los hombres controláramos nuestra lengua, todo nuestro cuerpo podría ser dirigido, tal como ocurre con un barco o con un caballo. Pero más bien la lengua, como dice el mismo Jacobo acá, se convierte como ese pequeño fuego. Lo ha visto a veces en los incendios que ocurren en las épocas calientes de nuestro país. Inclusive acá sucede, creo que mucho en California, no sé si ustedes alguna vez lo vieron. Pero ese pequeño fuego, a veces una colilla de cigarro que se lanza a un pequeño vidrio, enciende una llama chiquita, y esa llama, ese pequeño fuego, enciende todo el bosque. Y algunas veces se vuelve incontrolable. Así es de terrible la comparación que hace Jacobo con la lengua. Dice que la lengua es un mundo de iniquidad. Está puesta entre nuestros miembros, pero contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Jacobo está exponiendo una realidad aquí ante sus receptores. Y es que todo tipo de animal ha sido domado por los hombres, pero ninguno ha podido dominar su lengua. Al respecto, el comentarista o el comentario de MacArthur dice que lo que Santiago quiere decir en estos versículos es sencillamente que la lengua humana es incontrolable, es indomable por naturaleza, es rebelde, es irresponsable, irrefrenable y salvaje. La lengua, mis hermanos, es sutil, es hipócrita, es mañosa y es engañosa. ¿Ve cuántos adjetivos terribles? Terribles. Todo eso en un pequeño miembro como es la lengua. Pero esto es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Nosotros nos vamos a enfocar en los versos del 9 al 18, que es la continuación de esto. Quería que tuviéramos esto en mente para que podamos entender entonces de dónde vamos a partir. En el verso 9, mis hermanos, hablando de la lengua, nos dice el mismo Jacobo que con ella, con este mismo miembro que es todas estas cosas que hemos hablado, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella misma maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Comienza nuestra sección. Y yo quiero que tengan en mente lo siguiente. Vamos a dividir esta sección en dos partes. Del verso 9 al 12 vamos a hablar acerca de la bendición y la maldición como una contradicción. Y lo busqué esas palabras para que tratáramos de recordar el punto. La primera parte del sermón va a ser esa bendición, esa alabanza y maldición como una contradicción. Y vamos a explicar a qué se refiere eso. Y la segunda sección de este capítulo nos vamos a enfocar en dos sabidurías que Santiago presenta. Y eso está del versículo 13 al versículo 18. Así que solo vamos a tener dos partes de nuestro sermón en esta tarde, para que podamos recordar en la manera de lo posible de qué trata esta sección de la Escritura. Hermano, para la audiencia de Jacobo, es decir, para los judíos a quienes él está dirigiendo su carta, era casi una costumbre referir palabras de bendición. Aún en los saludos, mis hermanos. Según el comentarista Berkeley, siempre que se mencionaba el nombre de Dios, los judíos exclamaban, bendito sea. Y nosotros sabemos que una de las tradiciones de ellos es orar por lo menos 3 veces al día una serie de bendiciones hacia Dios. O sea que podríamos decir de que casi estaba grabado en su cultura el bendecir a Dios. Eso no es un problema. Lo trágico y que Santiago está dándoles a ver es que con mucha frecuencia y regularidad ellos maldecían a los hombres con esa misma boca. Con la boca que todo el tiempo que escuchaban el nombre del Señor decían bendito sea. Con esa misma boca, esa lengua que alababan a Dios, frecuentemente maldecían a los hombres. Esto es una inconsistencia, es una contradicción. Jacobo les recuerda, mis hermanos, la palabra del Señor escrita en Génesis, cuando dice en el verso 27 del primer capítulo, creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Bendecían a Dios con sus bocas, pero con esa misma boca maldecían a los hombres. Hombres que fueron creados a imagen de Dios que aún se contempla aún en los hombres no regenerados, aún en los hombres que no son creyentes, son portadores de la imagen de Dios, aunque podríamos decir de una manera distorsionada. La imagen que Dios puso en el primer hombre, en Adán y en Eva, antes de la caída, esa imagen fue distorsionada producto del pecado, pero esa imagen continúa en el hombre. Y aún en los hombres que no han sido alcanzados con la verdad del Evangelio. Y es el punto de Santiago. Ustedes bendicen a Dios con su lengua, pero con esa misma lengua maldicen a los hombres que portan la imagen de Dios, aunque fuese de una manera distorsionada, no como Adán, pero maldecían a Dios. Los hombres aún portan la imagen del Creador, en el sentido de que uno puede ver en los hombres la inteligencia, la conciencia propia, el razonamiento, esa naturaleza moral de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, las emociones, la voluntad para dirigir, para gobernar. Dios puso esa imagen en todos los hombres. Y eso les da dignidad. Por lo tanto, es una contradicción desde el punto de vista de Santiago aquí, bendecir a Dios pero maldecir a los hombres. No ese es el propósito. ¿Y cuán frecuentemente nosotros miramos esta contradicción en la Escritura de parte de los hombres, y también lo vemos nosotros a diario? Lo vemos en la Escritura, por ejemplo, cuando, recuerda usted, los hombres aclamaban al Señor cuando iba entrando en lo que nosotros conocemos la entrada triunfal. Recuerda que hablamos de eso, especialmente en Semana Santa, como está en Lucas 19, cómo el Señor Jesús va entrando allí en un pollino, y la multitud empieza a gritar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y alababan al Señor, bendecían a Dios por el Rey. Pero días más tarde, frente a Pilato, esa misma multitud, esa misma gente que alababa al Señor, gritaban: crucifícale, crucifícale. Maldecían al Señor. Lo vemos también en Mateo 16, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y el Señor lo alaba porque la declaración que acaba de hacer, le dice él, ha sido revelada por mi Padre. Se te ha dado por mi Padre. Lo contradictorio es que cuando el Señor Jesús está siendo juzgado está siendo juzgado, el mismo Pedro dice que comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. El mismo Pedro que bendijo al Señor con sus labios, con su lengua, ahora maldecía y juraba no conocer a Jesús. Y también lo vemos en el apóstol Pablo. En una ocasión es golpeado y refiere palabras al sumo sacerdote, le dice pared blanqueada. Cuando Pablo se da cuenta de que esa manera de expresarse, aunque fuera un hombre como fuese el sumo sacerdote, esas palabras no eran la respuesta adecuada de un verdadero hijo de Dios. Y Pablo se retracta. Eso está en Hechos 23:3, por si quieres saber o buscar más al respecto. El punto es que miramos constantemente esa contradicción en la vida del ser humano. Bendecimos a Dios, proferimos palabras de alabanza, pero maldecimos a los hombres. Maldecimos de muchas formas. Con nuestra boca ofendemos, con nuestra boca provocamos mal, con nuestra boca provocamos división. Con nuestra boca dañamos y herimos a las personas. Porque como dice Santiago, es un miembro pequeño, pero no lo podemos domar. No lo podemos controlar. Qué trágica hipocresía la nuestra cuando no podemos poner freno a nuestra lengua. Jacobo quiere dejar claro esto. Lo inconsistente que es esto en la conducta de los creyentes. Y él elige 3 ilustraciones en ese mismo texto, en esa misma fragmento de la Escritura que estamos estudiando. Elige 3 ilustraciones para este punto. Ve al verso 11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga?
Es una pregunta, mis hermanos. La siguiente, en la primera parte del verso 12. ¿Acaso, hermanos míos, dice Santiago, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Usted sabe que las aceitunas son producidas por el árbol de olivo. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce, pregunta en ese mismo, o afirma en ese mismo verso. ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? La respuesta, mis hermanos, es un rotundo no. No puede. No puede una fuente por la misma abertura echar agua dulce y amarga. Eso no pasa. O es una cosa o es la otra. No puede salir por una fuente agua dulce y agua salada. No puede, hermano. La naturaleza nos demuestra que eso no es posible. Y un árbol de olivos produce aceitunas, no higos. Y un árbol de higo da higos, no da aceitunas. La naturaleza hace aquello para lo que fue creado. Cumple con sus funciones. Y estas ilustraciones tomadas de la naturaleza, ¿saben? Nos recuerdan las palabras de Jesucristo, registradas en Mateo 7:18. Dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. La naturaleza nos muestra esto. Y Pablo, hablando acerca del hablar, dice que no debe salir de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4:29. Mis hermanos, el Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito por el cual el hombre fue creado? La respuesta es que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, de gozar de Él para siempre. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Esto implica dar alabanzas al Creador, bendecir su santo nombre, honrarle y glorificarle a Él. El comentarista Hendrickson dice lo siguiente: si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones para las que fue creada, ¿no debe la lengua del hombre alabar el nombre de aquel que es creador y redentor del hombre? Es decir, mis hermanos, si la misma naturaleza nos demuestra que va y cumple con las funciones para lo cual fue creado, y siendo que el hombre fue creado para glorificar a Dios, para dar alabanzas a su nombre, ¿no debería ser nuestra lengua un instrumento exclusivamente para alabar al Señor, para honrarle, para glorificarle? Pero de nuevo, la realidad misma nos muestra que no pasa así, que nosotros bendecimos a Dios. Muchas veces estamos aquí, hablamos al Señor, cantamos al Señor, bendecimos el nombre del Señor. Pero no es cierto, mis hermanos, que no hace falta mucho para que salga de nuestra boca, aún en nuestro pensamiento y de muchas formas, palabras que no glorifican a Dios, palabras que no traen gracia para el que escucha, palabras obscenas, palabras ofensivas. Y no siempre estos son malas, no solo esto ocurre a través de malas expresiones, sino palabras que llevan el fin de herir, de dañar, de sembrar duda, de poner en contra de nuestros hermanos. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué la naturaleza puede y cumple con eso? ¿Por qué nosotros los hombres tenemos esta contradicción de que alabamos y maldecimos? Bueno, la Biblia responde a esa dualidad de accionar en nosotros. Bendecimos y maldecimos. La Biblia responde. Y para eso yo quiero que por favor busquen Marcos 7. Vaya conmigo al Evangelio según Marcos, capítulo 7. Y lea conmigo versos del 14 al 23. Y este es Jesús aquí hablando, y dijo, y llamando así a toda la multitud les dijo,
Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? De acuerdo a lo que Jesús dice allí, el problema del hombre está en el corazón. El problema es el corazón. El problema es que nuestro corazón está lleno de pecado. El problema es que y por corazón, mis hermanos, los que me escuchan, no entiendan el órgano que bombea sangre. Estoy hablando de la conciencia del hombre, el asiento mismo donde todas sus afecciones están contenidas. Su ser, su naturaleza, está corrompida por el pecado. A eso nos referimos cuando hablamos de que el problema del hombre es el corazón. El corazón ha sido terriblemente dañado con el pecado. Y por eso aún se nos vuelve esta contradicción una realidad en nuestra vida. Bendecimos a Dios y maldecimos. Pero también la Biblia nos da la respuesta al problema. La Biblia, a través del Evangelio, nos brinda la respuesta al problema del corazón. Y esta es la parte donde yo quisiera que al reflexionar nos animáramos. Porque si bien es cierto, la lengua es un problema, aún en la iglesia misma la lengua es un mal terrible, y aún para el inconverso es algo común, para el no creyente, pero para los creyentes también es algo, y digo esto con mucha pena, pero comúnmente verdad. Hablamos mal, herimos. Nuestras palabras son como serpiente, venenosa. Creamos división. Y todos tenemos ese problema. Pero también el Evangelio sigue siendo la solución para nosotros los creyentes. Volver al Evangelio, mirar al Evangelio, saborear el Evangelio, reflexionar en él, meditar en él, es la solución para el problema. Y se encuentra en Génesis 3:15. Ahí empezamos con la promesa del Evangelio. ¿Cuál es la promesa de la que el pastor nos ha estado hablando? Lo que él llamaba, o nos recordaba llamar, el protoevangelio. Ese primer evangelio, el anuncio del evangelio de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que es Cristo, que Jesús, ese niño fue enviado por Dios, nació de mujer. Nació bajo la ley para poder redimir a todos aquellos que hemos quebrantado la ley. Y vivió una vida perfecta delante de su Padre celestial. Y murió en lugar del pecador. Todas las palabras que son pecaminosas, todas las acciones que son pecaminosas, fueron por las que Cristo pagó. Cada vez que nosotros proferimos una palabra corrompida, una palabra mala, una palabra que lleva el propósito de destruir, por ellas Cristo tuvo que morir. Por ellas recibió la ira de Dios. Por ellas fueron golpeados sus lomos, su cara mutilada por nuestros pecados, de los cuales muchos de ellos son producidos por nuestra boca. Porque la boca, de acuerdo a lo que Cristo dice, tan solo exterioriza lo que hay en el corazón. De lo que hay en su corazón, de eso habla su boca. Mi boca habla de lo que hay en mi corazón. Piensa en esto.
Y aquí encuentre, si es creyente, encuentre aliento, porque esto no debe ser un aliento para seguir diciendo cosas malas y pensar, ok, no importa, total, Cristo ya pagó por ello, puedo decir todo lo que quiera. No es así como funciona esto. Si Cristo tuvo que morir por nuestras palabras destructivas de nuestra lengua y por nuestras acciones pecaminosas, eso significa que cada vez que usted y yo decimos una palabra como esta, debemos recordar que por ella murió Cristo, que por esa fue la razón que Él tuvo que pagar el precio, porque nosotros somos pecadores y porque todas esas acciones Él tenía que llevarlas a la cruz. Tenía que tomar nuestros pecados y pagar el precio, y la ley de Dios demandaba una vida, un alma. Y de esa manera Él darnos la justicia que necesitamos, declararnos justos delante de Él. Cada vez que nosotros decimos algo así, debemos recordar que nuestro Salvador tuvo que sufrir el martirio por ello. La ira de Dios vino a Él por nuestros pecados. Y en vez de alentarnos a seguir pecando, debe ser todo lo contrario. Debe de expresar con nuestra boca palabras de alabanza a nuestro Dios, porque nos transformó, porque nos sigue transformando, porque nos ha dado su Espíritu y nos está llevando por esta vida de gloria en gloria, hasta transformarnos a la imagen de su Hijo. No lo veremos en esta vida, pero lo veremos en el siglo venidero, cuando estemos con Él. Debe de alentarnos, mis hermanos, a cambiar nuestra manera de hablar, y que cada vez usemos nuestra boca, nuestras lenguas, nuestras palabras, para cosas que edifican. La palabra del Señor, la palabra hecha carne, pagó por nuestras palabras. Murió en nuestro lugar. Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y Él se impuso aún sobre nuestras malas palabras. Por eso, mis hermanos, debemos reflexionar en ello, y no permitir, aún en medio de nosotros, y digo esto por lo que algunos de ustedes saben que hemos pasado recientemente. El pastor les exhortaba el domingo pasado que si tiene alguna duda con respecto a lo que ha pasado y está pasando, se aboque a nosotros, pueda ir con él con confianza, y con los hermanos que él mencionaba, con Ricky, y preguntar abiertamente, pero no ose, mis hermanos, ir en contra de la palabra del Señor y sembrar con sus palabras división, suposiciones, ideas que no van a edificar a nadie. Usted tiene toda la confianza de nuestros pastores en venir y hablar con ellos. Y ellos nos han autorizado inclusive a nosotros, a mí, para poder darles respuesta si usted tiene alguna duda. Pero están ellos también. Y así cada cosa, mi hermano, cada cosa, sienta la libertad de venir con nuestros pastores, hablar con ellos, preguntarles. Ellos sabrán qué cosas y qué cosas no serán necesarias para su explicación. Pero usted tiene la libertad. No deje que Satanás lo use. No deje que a través de nuestras palabras, en vez de edificar, en vez de exaltar y glorificar al Señor, seamos como esa llamarada pequeña, pero que es capaz de encender un incendio, un gran fuego. Seamos sabios en nuestra manera de proceder. Y eso introduce la segunda parte de mi sermón, hablando de la sabiduría. Y es que Santiago nos va a mostrar acá dos tipos de sabiduría. Y dice él ahí, en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones personales en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Santiago aquí nos habla de dos sabidurías. Y no es la primera vez que hablamos de este tema de la sabiduría en la carta de Santiago. Es un tema importante para él. Y yo me atrevería a decir que esta sección de la carta de Santiago es el centro. Es el centro, porque si Santiago nos ha hablado de resistir las pruebas, de no ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Si Santiago nos ha dicho de que tengamos cuidado con nuestra lengua, cómo hablamos, si Santiago nos va a decir cómo debemos hacer negocios, qué dice la Biblia acerca del rico, si Santiago nos va a hablar de todas estas cosas, cómo debemos vivir de una manera que agrade a Dios, ¿sabe qué necesitamos? Sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder llevar a cabo todas estas cosas. Cómo hemos de hablar, cómo hemos de comportarnos, cómo hemos de hacer negocios, cómo hemos de ser hacedores de la palabra, cómo hemos de vivir una vida que agrade al Señor. Necesitamos sabiduría. Y esta sección, gracias, pastor. Y esta sección, Santiago nos va a mostrar que hay dos sabidurías. Una que es terrenal, llama él. Versos 14 y 15. Y otra que es una que viene de lo alto. Es decir, es una sabiduría que proviene de Dios. Versos 16 al 18. Los antiguos sabios, mis hermanos, consideraban la sabiduría como una posesión inigualable. Nada se comparaba con la sabiduría. Pero para el judío, que es a quienes Santiago está escribiendo primeramente esta carta, tenía que ver con aplicar el conocimiento de una manera práctica. Una persona sabia era una persona que vivía, tenía ese conocimiento y lo aplicaba a su manera de vivir. MacArthur de nuevo dice, fueron los hebreos los que claramente comprendieron que la verdadera sabiduría no era intelectual, sino de conducta. De ese modo, el tonto más grande es el que conoce la verdad y no la aplica. Para los judíos la sabiduría era la habilidad para vivir rectamente. O sea que para Santiago, para Jacobo, que es un judío del primer siglo, la sabiduría era eso, era vivir de una manera práctica. Lo que él sabía de la ley, lo aplicaba en su manera de vivir. No tenía que ver totalmente con el intelecto. No era esta sabiduría griega, por ejemplo, que era ese conocimiento humano. No. Para el judío y en el contexto de la Biblia encontramos que el sabio es aquel que vive de acuerdo a los principios de Dios, una vida agradable para él. Y el necio es el que desecha el consejo de Dios y vive como quiere. Ese es el tonto que dice MacArthur, ese es el necio que dice la Biblia. Desecha el mandamiento del Señor. El sabio vive acorde a los mandamientos del Señor. Salomón es considerado el hombre más sabio que vivió en esta tierra. Él escribió la mayoría de los proverbios y el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Proverbios, Salomón, en el verso 7 del capítulo 1, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí tiene una definición de necio y tiene una definición de sabio. Sabio es la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa esto? Temor del Señor, esa expresión para el hebreo no estaba asociada directamente con miedo, sino más bien tenía que ver con confiar en el Señor. Podríamos traducir esa expresión de temor del Señor como confiar en el Señor. Por supuesto, cuando confías en el Señor, cuando pones tu confianza en el Señor, definitivamente hay un temor reverente hacia Él, porque conocemos de Él. Sabemos quién es este gran Dios del que nos habla la Escritura. Y hay un temor reverente. Pero el temor del Señor, como principio de la sabiduría, tiene que ver con confiar en Él. Y esto tiene todo el sentido. Porque cuando confías en Él, en lo que Él dice en tu palabra, empiezas a caminar como un sabio. Empiezas a vivir de manera sabia delante del Señor. Jacobo está diciendo que, de acuerdo con la manera que un hombre viva, revela qué tipo de sabiduría posee. Puede poseer una sabiduría terrenal o una sabiduría de Dios. ¿Y cómo se relaciona estas dos sabidurías con lo que hemos estado hablando, con lo de la lengua? Bueno, tomé las palabras de otro comentarista donde dice que Santiago muestra que la lengua
no logrará su propósito dado por Dios hasta que esté llena con la sabiduría dada por Dios. Pero yo creo que esto podemos decirlo como cierto, no solo acerca de la lengua, que es lo que acabamos de tocar, sino de toda la carta de Santiago. Es decir, como dije hace un momento, necesitamos sabiduría para vivir de acuerdo a todas aquellas cosas que Santiago nos ha estado enseñando en su carta. Y lo que vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 4 y 5. Para todo esto necesitamos sabiduría. Por eso la enseñanza de Santiago se vuelve como un quiasmo, donde en el centro de la carta encierra la enseñanza infundamental. Debemos vivir de esta y de esta otra manera, pero para ello, dice Santiago, necesitamos sabiduría. Y ahí estamos en el centro de la carta. Así que es cierto, necesitamos sabiduría para lograr el propósito de Dios de usar nuestra lengua para aquello por lo que fue dada. Necesitamos esa sabiduría de Dios. Pero yo quiero que miremos esta comparación que hace entre estas dos sabidurías, Santiago. Primero en el verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. De nuevo aquí, parece salir a flote lo que comentábamos en unos sermones anteriores, la idea de que Santiago dirige esta carta a creyentes, pero también entre ellos asume que hay algunos que seguramente profesan ser creyentes, pero no lo son. Sea cual sea, él siempre hace este tipo de preguntas que llevan un propósito de reflexionar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es como si dijera, ¿hay alguien que se jacte de ser sabio y entendido entre ustedes, mis hermanos? Bueno, dice Santiago, muéstrelo por su buena conducta en sus obras de mansedumbre. Si alguno de ustedes dice ser creyente, muéstrelo viviendo una vida correcta delante de Dios. Y ahora va a pasar a decirles, la manera de conducirse el sabio es una manera digna de alabanza. Sus palabras y sus obras muestran consistencia. Él hace lo que dice. Es consistente. Vive a la luz de lo que predica. Su vida se caracteriza por una conducta mansa, por humildad, por ser amable. Todo lo contrario a lo que el mundo define como sabio. Esta palabra mansa lleva la idea de ser tierno, de ser amable. Y aunque para nuestra actualidad ser amable, ser tierno, especialmente en un hombre de negocios o en alguien que lidera, o inclusive aún a veces en el mismo contexto de iglesia pareciera tener una connotación de debilidad. Es decir, que si usted es tierno, es amable, puede confundirse con debilidad de carácter, pero no en la Biblia. La Biblia nos muestra que la idea de mansedumbre es como la vemos en Cristo. Un hombre sabio, pero con todo el poder. Vemos en Cristo en algunas ocasiones reprendiendo, ¿verdad? Expulsando a los ladrones del templo, a los mercaderes del templo, pero vemos cómo mostraba amor, amabilidad cuando traían prostitutas, cuando venía toda clase de personas pecadores delante de él. Encontraban en Jesús amabilidad, ternura, comprensión. Por eso alguien define mansedumbre como control, como poder bajo control. Y nos ayuda a la imagen del caballo. Un caballo que es amansado no es un caballo que pierde su fuerza. Todo lo contrario, mantiene toda la fuerza para correr, para acarrear cosas. Sin embargo, está bajo control. Es dirigido. Mansedumbre es eso, es tener poder bajo control. Ser humilde, ser sumiso, someterse voluntariamente al control soberano de Dios. Eso es ser un hombre manso. La sabiduría terrenal, en los versos 14 y 15, nos muestra
ciertas características. Por ejemplo, nos habla de celos amargos, ambición personal en vuestro corazón. Y dice ahí Santiago, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no viene de lo harto, esta sabiduría es terrenal, natural y diabólica. Algunas versiones en vez de natural usan animal. Por supuesto, una de las características de un verdadero hombre sabio es la mansedumbre, la amabilidad, como decía. La sabiduría mundana es caracterizada por todo lo contrario. Jacobo les recuerda a sus lectores que aquel cuya motivación son los celos amargos, es decir, el peor de los celos, la ambición personal y la jactancia, su sabiduría es mundana. Y él la llama natural y diabólica. Esta sabiduría terrenal, esta sabiduría humana, es aquella que exterioriza ambiciones personales, ambiciones desmedidas, tiene unos celos malignos, se jacta de ser una sabiduría exaltada entre los hombres, y usted la puede ver todo el tiempo. Usted la puede ver en los atletas. Es más, algunas veces inconscientemente nosotros estamos de acuerdo cuando vemos atletas que se llaman los mejores del mundo en su disciplina. ¿Y cómo son? ¿Son humildes? ¿Son amables? ¿Cómo son? Arrogantes, orgullosos, se jactan de ser los mejores. Y nosotros, de alguna manera inconsciente, nos parece que es el modelo correcto. Pero Santiago dice aquí que esa sabiduría es terrenal, es mundana, es natural, dice. Natural del hombre, pero es contraria, es opuesta a la de Dios. Es opuesta a la de Dios. No se jacta. Y véalo, porque esto va a identificar qué clase de sabiduría usted y yo practicamos. Si somos sabios de acuerdo al mundo, si somos sabios porque tenemos la sabiduría de Dios. Se supone que cada creyente tiene la sabiduría de Dios. Y deberíamos vivir de acuerdo a eso. Una persona, como la descrita por Santiago aquí, es alguien que se motiva por sus ideas, proyectos y metas. Sus celos, sus deseos son conforme al mundo. Las personas que le puedan ayudar a alcanzar a sus propósitos son sus amigos, pero los que no están de acuerdo con sus propósitos son sus enemigos. Van tras deseos y ambiciones mundanas, materiales. No tienen en consideración las cosas de Dios, no les importa. Esta persona se jacta de sus logros para recibir reconocimiento. Están hambrientos porque se les reconozca que son buenos en algo. Y aquí aquí en esta categoría caemos muchos seres humanos. Presidentes, artistas, deportistas, de todo, hermano, de todo. En esta sabiduría. Si alguien dice un comentario del Nuevo Testamento, si alguien que diga ser cristiano y es orgulloso, egoísta, sin amor y jactancioso, es un fraude. Y por eso decir lo contrario es mentir contra la verdad. Es decir, que se puede ser cristiano y ser jactancioso, ser soberbio, ser orgulloso, ser egoísta, ser sin amor y aún sostener que es cristiano. Eso es mentir en contra de la verdad. Eso no es cierto. No es cierto. Un cristiano es caracterizado por lo que hablábamos hace un momento. Y va a ampliar esta idea. Santiago va a ampliar esta idea acerca de qué caracteriza la sabiduría que viene de lo alto. Y eso lo encontramos en los versos 16 al 18. Vea lo que dice acerca de la sabiduría de lo alto. Dice que esa sabiduría es primeramente, ¿qué cosa? Verso 17, pura. Es pura porque está asociada con la santidad de Dios. Proviene de Dios. Y como todo lo que proviene de Dios, y el mismo Santiago nos ha dicho, no tiene sombra de variación. Es pura, es santa, proviene de Dios, es sin mancilla, no está contaminada. Es diferente a la sabiduría del mundo, totalmente opuesta. No se parecen. Primeramente es pura, pero después, dice Santiago, es pacífica. Significa que está relacionada con la paz, proviene de la paz, trae paz y vive en paz. Promueve la paz.
trabaja para la paz, pero también es condescendiente. Esto tiene la idea de que es tolerante, que es amable. Es una persona que sabe amar y sabe ser amado. Ve a los demás como superiores a sí mismo. Una persona amable es amable porque ve a los demás como superiores a sí mismo. No se cree que él es mayor que ellos. Por eso es amable. Pero también es llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia es una característica de una persona que está deseosa de perdonar. Pasa por alto los errores de los otros, pequeños o grandes. Desea dar perdón a quien se equivoca y le ofende. Desea llevar a cabo con otros actos de amabilidad a través del perdonar a aquellos que le han ofendido. Está llena de misericordia la sabiduría de Dios y de buenos frutos, pero también es imparcial. Y esto no necesita mucha explicación. Es decir, que no se parcializa, no busca intereses propios, busca los intereses de los demás, no busca la gloria de este mundo, busca agradar a su Señor. Es diferente. No hay variación. Y la última característica que dice ahí Santiago es que es sin hipocresía. O sea que es sincera, no fingida. No pretende ser algo que no es. Actúa bajo su propia manera de ser. No tiene dos caras. Esta sabiduría, las personas que viven de acuerdo a la sabiduría que proviene de Dios, practican estas cosas. Y finalmente, en el verso 18, la semilla cuyo fruto es la justicia, dice Santiago, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y el texto tiene algunas dificultades ahí. Por ejemplo, saber de qué es esta semilla de la que está hablando. Hay varias posibilidades. Porque lo que dice que cierta semilla produce fruto de justicia cuando es sembrada en paz por aquellos que hacen la paz. La pregunta que debería surgir no es a qué se refiere esa o qué es esa semilla. Y para eso hay varias interpretaciones. Yo me voy con lo que el contexto nos señala. Estamos hablando de sabiduría. Yo pienso que la semilla es sabiduría. Es la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que viene de Dios se convierte en una semilla que produce fruto, que es la justicia. Y ellos se siembra, esta sabiduría que viene de Dios, se siembra en paz por los pacificadores. Decir que si usted vive conforme a la sabiduría que viene de Dios, le ha sido dada esta sabiduría de Dios, usted vive y siembra esta manera de vivir, esta conducta en un contexto de paz. Porque los creyentes son pacificadores. Y esa manera de vivir va a producir fruto de justicia. Pero esta justicia no es la justicia de la que a veces hablamos cuando nos referimos a la justicia posicional delante de Dios. Es decir, cuando decimos el creyente ha sido justificado, declarado justo por Dios. No es esa palabra. A lo que Santiago aquí se refiere, que cuando vivimos siendo sabios, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios, y sembramos esa manera de vivir en un contexto de paz, no jactándonos, no siendo orgullosos, no siendo egoístas, sino en paz, como pacificadores que somos, el fruto de esa conducta es justicia. Es una vida ética, una vida correcta delante de Dios. Vivimos haciendo cada una de las cosas y las decisiones que tomamos de acuerdo a lo que la Biblia nos indica. No pensamos como el mundo. Y eso tenemos que reflexionar a veces en cuanto a cada cosa que el mundo piensa, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y el que recibe la sabiduría de lo alto busca lo que Dios dice. Déjeme darle un ejemplo. Si la filosofía natural que nosotros conocemos, las ideas naturales que hemos escuchado, que hemos crecido con ellas, es que, bueno, hay que buscar a todos medios tener dinero para descansar en el futuro. Eso puede ser una idea sabia que aprendimos
de nuestros padres, nuestros tíos, hermanos, lo que sea, nuestros jefes. Pero lo cierto es que el nacido de nuevo, aquel creyente que ha recibido la sabiduría de Dios, pregunta a su Dios en su escritura, ¿cuál debe de ser la perspectiva acerca de la riqueza? Nos damos cuenta de que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia más bien nos dice que no debemos afanarnos por las riquezas, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y Él va a proveer. Pero tampoco nos promete riquezas sobreabundantes, materiales. Nos habla de sustento, cuidado físico, un techo, y que con eso estemos contentos. Y nos dice, si alguno es rico, tiene más, le ha sido dado por Dios, lo debe de administrar con sabiduría, pero tampoco confía en su riqueza. Santiago se los ha dicho y se los va a volver a repetir en el capítulo 5. El sabio vive de esa manera. Se pregunta qué es lo que la Biblia enseña de eso. Porque hay una sabiduría terrenal que es egoísta, que se jacta, que es orgullosa, pero está la sabiduría que viene de lo alto, que tiene como característica ser mansa, tener la mansedumbre como una característica. Es pacífica, es pura, es diferente, mis hermanos. Hay dos tipos de sabiduría. Y el creyente tiene la sabiduría de lo alto. Y digo tiene, porque aquí es donde están esas paradojas de la Biblia. Por un lado, el Señor nos dice, esta es la sabiduría que ustedes tienen, mis hermanos, la sabiduría que viene de lo alto porque han creído en el unigénito Hijo de Dios, han puesto su confianza en el Dios que los creó, han recibido el Espíritu Santo, tienen esta sabiduría, pero escuchen, nos dice que debemos buscar esta sabiduría. Nos dice por un lado que la tenemos, pero nos dice Santiago también que cuando tengamos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. O sea, nos dice, tienen la sabiduría de lo alto, pero busquen la sabiduría de lo alto. Ustedes han sido santificados por el Santo Espíritu de Dios, pero vivan en santidad. Busquen la santidad. Son de esas cosas que nos damos cuenta que por un lado sabemos que tenemos, pero que la Biblia pone una responsabilidad sobre nosotros de buscarla, de aplicarla, de vivir bajo esos estándares. Así que recuerde, el creyente lo tiene, pero debe buscarla, debe perseguir la sabiduría. Mis hermanos, haciendo un resumen de esto, hablamos de la lengua y yo le invito a que reflexione si alguna vez o cuando usted hirió a alguien con sus palabras. Piense, reflexione en ello. Quédese con eso de este sermón. Vea el Evangelio. Vea el Evangelio. Contemple el Evangelio. Si usted ha herido a alguien, pida perdón. Arrepiéntase. Y busque a ese hermano, a esa persona que ha herido con sus palabras y trate de reconciliar. Trate de resarcir el daño. Por otro lado, le exhorto por la autoridad de la Escritura a que busque que su lengua, que su boca sea de alabanza para el Señor. Que seamos cuidadosos todos en ese sentido de cuáles son las expresiones que salen de nuestra boca. Que cada día podamos trabajar en ello y honrar a nuestro Dios. Porque es un mal inflamado por el infierno mismo, dice Santiago, la lengua. Entonces, que seamos exhortados por la palabra. Y como dice el Señor Jesús en Apocalipsis 21, 5 y 6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Para aquellos que no le conocen, aquellos que aún su lengua sigue siendo la de una persona no regenerada, hay una invitación de Cristo a venir a Él. Si está sediento, Él es una fuente inagotable de agua. Y no agua en un sentido físico, sino más bien en un sentido espiritual. Él transforma la vida. Él no te deja como llegaste a este mundo. Él te hace una nueva criatura. Te regenera, te hace de adentro hacia afuera y cambia cada uno
de tus afectos. Cada una de las cosas que antes eran importantes son transformadas por el poder de su Espíritu. La sabiduría terrenal. Busquemos la sabiduría de lo alto. Y si estás guiado por la sabiduría terrenal, debe hacer un alto y pensar que no es esto lo que hace un verdadero hijo de Dios. Tu naturaleza sigue siendo la de un individuo que ha sido completamente invadido por el pecado. Si vives de acuerdo a los principios del mundo, de acuerdo a la sabiduría terrenal, no eres un creyente. Los creyentes viven de acuerdo a la sabiduría de Dios en un contexto de paz. Paz en su familia, paz en su vida, paz en su trabajo, en su sociedad, paz en su iglesia. Paz en su iglesia. Debemos considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Se opuso al pecado, fue directamente con los religiosos de su época, pero mostró amor y amabilidad al pecador. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Oremos, hermano.